que es más o menos como si tuviéramos una piel que envuelve todo el riñón y además envuelve las suprarrenales. Debajo de la fascia renal vamos a tener lo que es la grasa perirrenal, que está en contacto directo con la cápsula fibrosa, que es como tal la que envuelve al riñón pues, directamente. Y ya. Y ya básicamente dentro del riñón, como podemos observar en esta imagen de aquí abajo, que no sé si pueden ver el puntero, pero bueno. En la imagen más abajo vamos a tener la parte más externa que se ve un poco más clara, consiste en lo que es la cápsula, la corteza renal, que va a contener estructuras como la cápsula de Bowman o el túbulo contorneado distal y proximal. Y vamos a observar también las pirámides medulares, la médula como tal, los cálices menores que drenan en los cálices mayores, a los túbulos colectores, bueno, demás. Perdón, a lo que es la pelvis renal, que es donde drena como tal la orina, que se conecta con los uréteres, que lo podemos observar en el riñón más pequeño que está aquí abajo. Entonces, para continuar sobre la irrigación renal, la irrigación de ambos riñones está dada por dos arterias renales. Tenemos una derecha y una izquierda, una para cada riñón, que son ramas directas de la aorta abdominal. Al momento de entrar al riñón, ellas se dividen en arterias segmentarias, que vamos a tener por el segmentario superior e inferior, y a su vez se van dividiendo entre interlobulares primero, luego las arcuatas, interlobulares, y como tal luego vamos a tener la arteriola aferente, que se une en lo que es el capilar glomerular y la arteriola eferente, que esto es lo más importante en relación con la fisiología de la fisiología renal en general, para la concentración de la orina, lo que es la filtración y demás. Bueno, esto es importante que recordemos que si la circulación como tal del riñón es la única que es arteriola. Entonces tenemos una arteriola aferente que al momento de entrar con la cápsula, con el capilar glomerular, la arteria que sigue, o sea, es una arteria y es la eferente que sale como tal del riñón. A los capilares peritubulares, que son muy importantes en la concentración urinaria, por pues todo lo de la fisiología renal. Y se continúa con venas interlobulares, arcuatas, que son los mismos nombres de las arteriolas, pero como en sentido retrógrado, en contraria. Y drenan en la vena renal, que a su vez drena en la vena cava inferior. Esto, pues, obviamente cada una para cada riñón, el izquierdo y el derecho. Ya como tal, entonces, ¿qué es el trauma renal? El trauma renal es básicamente cualquier cosa que pueda dañar el parénquima renal, la estructura renal y la función renal. Entonces, por ejemplo, en un trauma abdominal, que siempre, o sea, cuando hay un trauma abdominal y tenemos algún tipo de relación o algún tipo de daño con el sistema genitourinario, el órgano más frecuentemente que está relacionado con este tipo de traumas va a ser el riñón. El riñón es el órgano del sistema urinario que más está comúnmente involucrado en este tipo de lesiones. Y el 65% de las traumas van a ser cerrados y el 35% penetrantes. Entonces, para dejar un poquito claro como la diferencia de cada uno de ellos, el trauma renal cerrado va a ser literalmente todo aquello que no requiera una perforación, una herida abierta como en la cavidad abdominal que involucre una lesión renal. Entonces, el trauma cerrado va a ser aquel que tenga una contusión directa, algún tipo de compresión que genere que los riñones se golpeen contra estructuras adyacentes, que puedan dañar el parénquima, que puedan dañar el pedículo renal y pueda haber laceraciones de las arterias o del pedículo renal como tal, que puedan causar como daño de la unión del uréter con la pelvis renal, básicamente. Y el abierto puede ser literalmente todo lo que cause una penetración directa, aquello que cause una herida abierta sobre, sobre el parénquima renal. Entonces son aquellas heridas de arma de fuego que causan que atraviesen el parénquima renal y hay alguna herida. O las heridas de arma blanca es literalmente el típico paciente que tuvo algún accidente, alguna puñalada y tiene laceraciones físicas sobre el riñón por heridas de una arma cortopunzante. Eh, Importante sobre el trauma renal cerrado, que en la población pediátrica la mayoría de los accidentes renales cerrados van a ser por caídas. Los niños son mucho más propensos a caerse, a golpearse a caer, tener un accidente bajando unas escaleras, jugando, se golpean contra algunas otras cosas y esto puede generar que por la contusión del riñón contra las otras
pues, estructuras, o sea, si te golpeas contra una escalera, pues el golpe puede generar pues, el golpe en el riñón, sobre todo en la población pediátrica. En la población adulta, los accidentes son mucho más frecuentes cuando son automovilísticos. En accidentes automovilísticos, la fuerza de desaceleración causa que uno tenga la laceración renal. La patofisiología del trauma. Entonces, la patofisiología no se conoce claramente realmente cómo funciona como tal, sin embargo, se atribuye el daño a las fuerzas de desaceleración y las fuerzas de aceleración. Entonces, por ejemplo, en los accidentes automovilísticos, va en un carro que va en una dirección X y al frenar porque hay un choque, vamos a inducir una desaceleración repentina que puede causar una lesión renal. Entonces, a pesar de que el riñón está envuelto como lo podemos observar, tiene grasa perirenal, pararenal, fascia y la cápsula, las fuerzas de desaceleración y aceleración pueden causar la coalición del riñón con estructuras adyacentes, como por ejemplo con la médula, con las apófisis transversas de la médula, o si de pronto, o con las costillas, que pueden causar daño al parénquima o a sus estructuras vasculares. Es importante que relacionemos las fuerzas de desaceleración tienden a estar más relacionadas con rupturas como tal del ilio. Entonces hay trombosis o rupturas de las vías urinarias o de las arterias como tal. Y las fuerzas de aceleración están más relacionadas a la colisión renal con estructuras cercanas. Entonces el daño es más como si se aplastara el riñón a que como si uno perdiera como la integridad de las otras, de las estructuras del ilio renal. ¿Cómo diagnosticamos el trauma? Entonces, cuando tenemos en una urgencia un paciente que llega con una sospecha de un trauma renal, lo primero es el ABC del trauma. Hay que garantizar que el paciente si está alerta, si responde, si está respirando bien, si la circulación está bien, revisar que el paciente esté estable o si no está estable, va a ser lo primero. Y ahí es donde entran los signos de estabilidad hemodinámica. Entonces es importante revisar que el paciente tenga la presión arterial controlada, la frecuencia cardíaca y sobre todo que no haya signos de hipoxia, que haya cianosis, que no haya signos en general de shock, que sea un paciente que esté consciente y demás. La historia clínica. La historia clínica es muy importante, sobre todo si está disponible en pacientes que puedan como conversar con uno y le puedan contar la historia de todas las cosas que han sucedido que pudieron llevarlo a esa situación. Entonces es importante evaluar qué cosas pudieron haber sucedido en pacientes que realmente no lo hayan relacionado, pacientes que tengan accidentes de tránsito, pacientes que se hayan caído, pacientes que se hayan golpeado y simplemente no, o pacientes que realmente tengan dolor lumbar o que hayan observado quizás hematuria macroscópica, que pues, y demás cosas. En la clínica es importante que observemos en signos, diferentes signos. Por ejemplo, a la inspección es importante que observemos si tenemos lugar de entrada y de salida de algún tipo de algún tipo de arma que pudo haber generado un lugar de entrada y salida, alguna herida o palpación. Es importante que observemos si el paciente tiene signos de irritación peritoneal, a la palpación superficial o profunda, y signos en general que indiquen trauma, que tenga paciente hematomas, hematuria, presencia de masas o ruptura de fracturas, entre otros. Bueno, como les contaba, la historia clínica, lo más importante va a ser que podamos identificar antecedentes de trauma. Muchas veces los pacientes no van a lograr no van a relacionar el hecho de que se hayan quizás golpeado con algo mínimo y llegan después porque tienen un dolor en la zona lumbar y realmente para ellos quizás no lo relacionan, entonces es importante como hacer una indagación profunda y ver qué cosas pudieron haber sucedido que pudieron haber llevado al trauma renal. Y los que les contaba la inspección, observar si hay entrada y salida y demás. Sobre todo quizás si tenemos en un trauma penetrante, en un trauma abierto, es importante observar si hay lugar de entrada y salida, por ejemplo, si es con un arma de fuego. Paraclínicos. Los paraclínicos más importantes en un trauma renal van a ser el, el perfil hemático. O sea, el perfil hemático es el principal. ¿Por qué? Porque debemos observar si el paciente tiene pérdida o no de sangre, si es un paciente
que puede estar perdiendo alguna cantidad diaria de sangre que realmente quizás no se da cuenta. Un examen completo de orina, porque es importante evaluar el signo de la hematuria. La hematuria es quizás el signo más frecuente en los traumas renales. Entonces, es pues importante, o sea, la hematuria nunca, no siempre va a ser ni macrohematuria, no va a ser macrohematuria. Entonces, los pacientes no van a ser capaces de describir que tienen sangrado al orinar. Entonces, es importante realizar un parcial de orina para observar si de pronto el paciente sí está botando cierta cantidad de de sangre y realmente no lo ha notado. Y es frecuente sobre todo en los pacientes que tienen estadios del grado 1 al grado 3. Los grados 4 y grado 5 tienden a ser mucho más severos con laceraciones vasculares mucho más graves y por ende es mucho más evidente como pues la pérdida de sangre en general. Y la creatinina es importante sobre todo para poder realizar una comparación de la función renal del paciente al momento de su consulta, cuando llega, cuando se da el diagnóstico, con el proceso como tal del tratamiento para observar si el paciente ha ido deteriorando su función renal o si ha mejorado. Entonces es importante realizar creatinina para poder tener como una función basal de cómo llegó el paciente en general para observar pues el progreso. El diagnóstico principal por imagen se da con la tomografía computarizada con contraste. Nos deja observar la integridad de todos los órganos, observar si de pronto tenemos algún otro órgano involucrado, algún otro órgano lacerado, y por ende es importante pues realizarla y así podemos observar también en general cómo está la estructura renal. Y es el gol estándar para el diagnóstico del trauma. Y está indicado sobre todo en pacientes que están hemodinámicamente estables, pero que tienen presencia de micro o macrohematuria. Entonces, a este tipo de pacientes se les realiza la tomografía y se observa si tienen algún tipo de lesión. Y también se realiza en pacientes que están hipotensos, pero tienen hematuria microscópica. Es importante que realicemos la tomografía que incluya las 4 fases. Entonces, la fase precontraste nos va a dar básicamente lo que tenemos, lo basal que tiene el paciente. Si el paciente llega y tiene cálculos renales, si tiene un sangrado activo, si el paciente tiene un solo riñón, si el paciente tiene algún tipo de variación anatómica, vamos a poder observarla en este fase precontraste. Y esto va a condicionar también el tratamiento del paciente. Entonces, pues es importante que podamos observar las cosas, las condiciones antes del tratamiento y del diagnóstico como tal. La fase arterial, que sucede 30 a 35 segundos luego de la inyección del contraste y vamos a observar sobre todo si hay estenosis de las arterias o si hay de pronto alguna bifurcación temprana de las arterias, que salen las arterias segmentarias antes de ingresar completamente al riñón. Todo ese tipo de cosas pues van a afectar en el tratamiento y demás. El venoso, que es 70 a 75 segundos luego del contraste. Y la fase tardía, que básicamente nos sirve para observar los sistemas colectores y ver la integridad de ellos mismos. Entonces podemos observar si hay extravasación del contraste, quiere decir que hay una laceración que permite que se extravase, quizás hay extravasación urinaria y demás. Cuando repetimos las imágenes se repiten en aquellos pacientes que son estadio altos, tipo grado 4, grado 5, se repiten a los 2 o 4 días del manejo para observar cómo ha ido pues, progresando el trauma. Y cuando tenemos pacientes que a pesar de estar estables, pues, están estables y realizan algún síntoma que es algún signo de empeoramiento. Entonces, un paciente que desarrolla fiebre quizás puede indicar la presencia de algún urinoma, que es una de las complicaciones que les voy a hablar un poco más adelante. Entonces, en este tipo de pacientes toca repetir la tomografía para observar qué cambió, qué puede estar condicionando, pues, en general la condición del paciente. Para el diagnóstico diferencial es importante realizar gases arteriales, glucosa, electrolitos, examen de función hepática para observar si de pronto hay alguna otra cosa que pueda estar causando la hematuria, si hay algún tipo de daño multiorgánico y demás. Entonces, ahora como tal, la clasificación del trauma renal está dada por la American Association for Surgery of Trauma y es generalizada, se utiliza demasiado porque en verdad condiciona mucho el tratamiento del paciente, cómo va a ser el manejo. Entonces, grado 1, creo que en esta diapositiva se explica, pues es mejor. Sí.
En el grado 1 vamos a tener pacientes que tengan una contusión, puede ser por contusión o por hematoma. Entonces, por ejemplo, en contusión vamos a tener pacientes que llegan con hematuria micro o macroscópica, pero que tienen todos los estudios urológicos normales, o pacientes que tengan presencia de hematoma, pero va a ser subcapsular. Entonces, en esta imagen, la primera, podemos observar que en un grado 1 observamos la cápsula renal y observamos que tiene cierto hematoma, pero está controlado y está bajo de la cápsula renal. Entonces, de subcapsular es un grado 1. En el grado 2 podemos tener por hematoma o por laceración. El hematoma es cuando el hematoma es perirrenal, pero está controlado, no hay extravasación de ningún tipo y, no hay, y pueden haber laceraciones. Podemos observarlas en esta parte. En la parte A podemos observar que hay un hematoma perirrenal, está por fuera de la cápsula, pero está contenido, no hay compromiso mayor. Y en el punto B podemos observar que hay laceración, pero es menor de 1 centímetro y no compromete todo el parénquima renal. Entonces, pues no hay extravasación de ningún tipo. En el grado 3 podemos observar que, bueno, el grado 3 se condiciona porque ya tenemos una lesión en el parénquima mayor a 1 centímetro, pero aún así no hay compromiso de todo el parénquima y además no hay ruptura de ningún sistema arterial ni nada, y tampoco hay extravasación urinaria. Lo podemos observar aquí en el punto 3. En el punto B tenemos la laceración, que como podemos ver no se extiende a todo el parénquima, no compromete la pelvis renal, por ende no hay extravasación urinaria. Y si bien hay un hematoma perirrenal, se encuentra controlado, no hay mayor pues extravasación tampoco. El grado 4 ya puede ser por laceración o vascular. Entonces, el grado 4 ya va a ser un poco más, va a requerir un poco más de compromiso vascular. La laceración ya va a ser extensa de todo el parénquima, podemos observarla en la imagen 4. En el punto A ya tenemos una laceración que no es limitada al parénquima como tal, sino que se extiende por completo hasta la pelvis, hay extravasación urinaria y podemos observar que hay sangrado y pueden aparecer fístulas arteriovenosas o trombosis en las arterias segmentales, que si bien no es muy frecuente, pues son complicaciones que tienden a aparecer en estos grados que ya son más altos, un poco más riesgosos. Y el grado 5, que es quizás el que más se utiliza la división como tal de entre laceración y vascular, porque ya compromete demasiado. El grado 5 por laceración va a ser un riñón que tiene múltiples laceraciones de todo el parénquima que comprometen la pelvis renal, hay extravasación urinaria. Y como podemos observarlo aquí, es un riñón que está prácticamente comprometido totalmente, múltiples laceraciones, sangrados, extravasación del líquido urinario y demás. Y el grado 5 vascular no compromete como tal el parénquima estructural pues, del riñón, sino que compromete el hilio renal. Entonces hay pérdida, por ejemplo, de la unión de la arteria renal literalmente con el riñón. Entonces es un riñón que perdió totalmente todo, o sea, está completamente devascularizado, no tiene ningún tipo de irrigación. Y así pues las clasificamos. Entonces aquí podemos observar en la figura 2 tenemos tomografías computarizadas que se le realizó a un paciente de 16 años que tuvo una contusión, un traumatismo abdominal contuso. Y podemos observar en el riñón izquierdo, aquí, podemos observar que si bien esta hipodensidad puede corresponder a un hematoma, y podemos observar que está dentro del riñón como tal, lo que quiere decir que es subcapsular y no vemos compromiso de ninguna otra estructura, no vemos extravasación del líquido, por ende este grado sería un grado 1. Es un riñón que si bien tiene un hematoma es subcapsular y está controlado. De este lado podemos observar un hombre de 61 años que también tuvo un traumatismo abdominal contuso, pero en este podemos observar que sí hay laceraciones más grandes. Aquí tenemos una laceración más extensa, pero tampoco compromete toda la pelvis ni hay extravasación urinaria. Por ende, pues se considera un grado 3. Listo. Entonces, como tal, ¿qué determina el tratamiento en un trauma renal cerrado? Entonces, lo primero que se hace es determinar si el paciente está estable hemodinámicamente o si no lo está.
¿Cómo se hace eso? Se observan los signos de estabilidad hemodinámica literalmente, hipotensión, taquicardia, signos de hipoperfusión, un paciente que está cianótico, un paciente que tiene pérdida de la conciencia, un paciente que está inestable hemodinámicamente. Y es importante que tengamos en cuenta que los pacientes que están hemodinámicamente inestables son pacientes que son más candidatos a tener una intervención quirúrgica por claramente la condición en la que llegan. Quiere decir que están perdiendo líquido, que están pues tienen, en verdad, pues van a necesitar una reposición de la volemia urgente, quizás van a necesitar una intervención quirúrgica. En cambio, los pacientes con estabilidad hemodinámica son pacientes que se pueden manejar un tratamiento expectante, como más pendiente de qué puede suceder, de cómo pueden evolucionar. Importante también determinar lesiones asociadas. Si voy a tener ruptura de costillas, si voy a tener fracturas, si tengo lesión del parénquima pulmonar, lesión del parénquima hepático, porque recordemos que es un trauma. Entonces pueden haber compromiso de diferentes órganos y es importante que identifiquemos qué otras lesiones puede tener asociada el paciente. Y por último, la clasificación. Los pacientes que tienen clasificaciones de grado 1 al grado 3 son pacientes que son candidatos a tener un manejo expectante o no quirúrgico, pero son pacientes que se están pendientes a la necesidad de angioembolización. En caso tal de que no haya respuesta, de que sigan perdiendo cantidades de volemia, pues se va a necesitar una angioembolización. En pacientes que tengan grado 4 o grado 5, y esto es un poco controversial porque muchos estudios han demostrado que en pacientes con grado 4 o grado 5 es posible la realización de un manejo expectante y no directo un manejo quirúrgico. Sin embargo, pues muchos otros autores determinan que en realidad es un riesgo y que compromete mucho la salud y la estabilidad del paciente y que es necesario llevarlos directo a nefrectomía. Entonces, pues en realidad hay mucha controversia en ese caso, pero hasta ahora lo que más se utiliza es llevar pacientes grado 4 y grado 5 a intervenciones quirúrgicas. Y bueno, entonces, ¿qué indicaciones tenemos directas, que es un poco debatible, de intervención renal? Entonces, en aquellos pacientes que están inestables hemodinámicamente, pacientes que tienen shock, pacientes que están, eh, bueno, básicamente pacientes que están choqueados. O pacientes que tienen hemorragia renal sin respuesta, que es básicamente lo mismo, inestabilidad hemodinámica, tienen pérdida de la volemia y son más que todo los grados 5. O pacientes que tienen la laceración extensa de la pelvis renal, como lo observamos en el grado 5 también. Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento expectante? El tratamiento hasta hace mucho tiempo se consideraba que el único tratamiento ante todos los traumas renales era la nefrectomía. Sin embargo, se empezó a implementar el tratamiento expectante y se ha demostrado que muchos pacientes entre grado 1 y grado 3 han podido mantener como ambos riñones a través de un tratamiento expectante, un tratamiento conservador. Y hoy en día es el tratamiento de elección en el 90% de los casos, sobre todo en los pacientes que tienen trauma renal cerrado. En pacientes que tienen trauma renal abierto, pues obviamente es mucho más controversial y implica mucho más la salud del paciente. Realizar un manejo no expectante antes de uno quirúrgico puede comprometer mucho más. Bueno, ¿en qué consiste básicamente el tratamiento conservador? En reposo absoluto es un paciente que tiene que estar intrahospitalario porque se tiene que estar observando sus signos vitales, si el paciente entra en signos de shock, si el paciente entra en taquicardia, en hipovolemia, en signos de hipoperfusión. Y asimismo se realizan controles de laboratorio para observar el hematocrito, la hemoglobina, si hay pérdida de la volemia, creatinina para observar la función renal, si hay deterioro de la función renal de algún tipo. Y sobre todo es importante que que en los pacientes con tratamiento conservador se considera la transfusión sanguínea para reponer la volemia en aquellos pacientes que pues tienen signos de hipoperfusión, de hipovolemia en general. Imágenes que están indicadas, como les había comentado, si se observa el deterioro de un paciente, si un paciente desarrolla fiebre o desarrolla algún signo nuevo, como durante el progreso, pues se realizan nuevas imágenes para observar qué pudo haber deteriorado la condición del paciente. Y la antibioterapia, a pesar de ser un poco controversial, no se sabe si realmente es necesario que todos los pacientes con trauma renal reciban antibióticos profilácticos. Sin embargo, está siempre indicado en aquellos pacientes que tengan fiebre. Los pacientes que desarrollen fiebre
o cuadros febriles, es necesario iniciar un tratamiento antibiótico profiláctico con cefalosporinas de primera generación, por ejemplo, o endovenoso. Si observamos que hay extravasación urinaria, se usa un antibiótico endovenoso al respecto, como la amoxicilina. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes en el manejo expectante? Entonces, en el manejo expectante o el conservador, pueden aparecer urinomas, que son básicamente cúmulos de orina, lo podemos observar en esta imagen. Literalmente tenemos un riñón que ha acumulado mucha orina, pero no suele ser una complicación mayor. Tiende a tener resolución espontánea al momento de pasar el cuadro del trauma, se resuelve espontáneamente. Sin embargo, si llega a persistir, pues se realiza la inserción de un stent para evitar pues la extravasación urinaria. Puede aparecer hipertensión, obviamente por la influencia de la función renal como tal dentro del manejo de la tensión arterial. Sin embargo, tampoco suele persistir luego de la resolución del trauma. Es algo que suele suceder como, bueno, primero no es muy frecuente que suceda y segundo suele resolverse durante el tratamiento del trauma como tal. Y se trata pues con IECAS al momento de haber, pues, tener los cuadros hipertensivos. Y también pueden aparecer fístulas arteriovenosas que suceden del 0 al 7% de los casos y es mucho más común en trauma penetrante. Bueno, para ir pues cerrando un poco, les dejo esta imagen que es un algoritmo del manejo del trauma renal. Quizás puede parecer tener muchas cosas, pero en realidad las cosas más importantes las observamos en colores, podemos guiarnos más o menos. Entonces tenemos un paciente que llega con un trauma renal. Lo primero es determinar si el paciente está hemodinámicamente estable o si no lo está. Entonces, en un paciente hemodinámicamente estable sabemos que está indicada la realización de una tomografía computarizada con contraste. Recordemos que es importante que tenga las 4 fases. ¿Por qué? Porque en el tardío, sobre todo, vamos a observar si tenemos extravasación del contraste, si hay extravasación urinaria, si hay laceración de algún tipo de las arterias y demás. Luego de eso tenemos la clasificación. Entonces, si la lesión es menor, si es 1, si es 2, si es 3, demás. Si en pacientes que tengamos, por ejemplo, el sangrado persistente, estos pacientes son candidatos a realizarles una angioembolización, se usa para el sangrado persistente. Y estos pacientes de grado 1 a grado 3, a pesar de que pueden tener, o sea, son pacientes que se están pendientes de que tengan la angioembolización. Sin embargo, a estos pacientes se les realiza un manejo expectante o no quirúrgico, como les había comentado, básicamente reposo, control de los síntomas, control de los signos vitales, reposición de la volemia si llega a ser necesario y demás. Si a pesar de todas estas cosas, el paciente sigue con el sangrado, con la micromaturia y demás, se considera la realización de una angioembolización. Si la angioembolización es efectiva, se sigue utilizando el manejo expectante. Sin embargo, si no es efectiva y el paciente sigue teniendo macromaturia, sigue teniendo sangrado, tiene signos de hipoperfusión, demás, estos pacientes van a requerir una nefrectomía o un kidney salvage, que es básicamente que se realiza como si uno porcionara una parte del riñón, la parte que más esté afectada, la sacada y demás. Pero son pacientes que eventualmente, la mayoría se realizan nefrectomías. Y en un paciente que tengamos que llega hemodinámicamente inestable, se realiza la categorización del paciente. Si es una lesión 4 o 5, es más probable que estos pacientes vayan directamente a la realización de una nefrectomía. Pero como les había contado, en realidad es algo muy controversial. Hoy en día hay muchos artículos que apoyan el uso del manejo expectante en pacientes a pesar de que estén en estadio 4 y 5. Y pues en realidad se ha demostrado que las tasas de nefrectomía suelen disminuir en pacientes a pesar de estar en estadios tan altos, pero hay literatura que también contrasta y dice que no es suficiente como someter a un paciente a un riesgo de un shock o de algo más por, por preservar la función pues, del riñón como tal y es mejor llevarlo directo a nefrectomía, entonces en realidad es un poco controversial. Y bueno,
Les dejo uno de los artículos que alcancé, que leí para hacer la presentación. Todos contrastan lo que se realizaba antes con lo que se realiza hoy en día, el trauma expectante, que es como la indicación principal hoy en día, por si de pronto los quieren leer. Y ya, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, si hay algo que quieren saber, si hay alguna cosa, pues sí, si está en mis manos y sé, pues con mucho gusto. Lore, mil gracias, estuvo muy buena la charla y muchas No, pues, gracias claro, a muchísimas todos gracias. por haberse conectado. Eh, Esperamos que les haya gustado mucho, en serio, muchas gracias por el tiempo a todos y nos vemos dentro de 15 días ya con el mes de tórax. Gracias a todos.